tardes. Bienvenidas, bienvenidos a todos los presentes. Mi nombre es Yamila Maggiorano. Soy la actual secretaria de Cultura y Extensión de la Universidad, lugar desde donde organizamos este espacio y bueno, lo vamos a acompañar a lo largo de 2 encuentros. Hoy es el primero de ellos, que es jueves, y el próximo también será otro jueves, el 22 de octubre. La idea es poder ir ya reflexionando y viendo los temas que nos interesan y nos pueden servir para acompañar y para fomentar lo que es la extensión en la universidad, pero también en otros equipos que les pueda servir de la comunidad. Vamos a escuchar ahora las palabras del rector y luego los va a acompañar a lo largo de toda la charla una persona de la secretaría que es Eleonora Gómez Castrilli, y sobre todo lo que les quería dejar, el mensaje es la invitación para lo que van a ser nuestras jornadas, efectivamente el 19 de noviembre, las jornadas de la universidad, donde vamos a tener a todos los proyectos, acciones y los programas que tenemos activos para contar, mostrarles lo que estamos haciendo. Así que por el día de hoy vamos a empezar con el acompañamiento de 3 docentes de la UBA que se han ofrecido a contarnos su experiencia, que vienen trabajando con el acompañamiento de organizaciones comunitarias y nos pareció muy piola el trabajo que están desarrollando. Así que lo dejo con las palabras de Oscar. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Mientras tanto aprovechaba el chat para ir saludando a cada una y cada uno que se están agregando. Realmente nuestra América Latina, nuestra Patagonia, nuestras universidades de nuestro país y nuestra Pampa profunda de Telén, también veía el comentario. La verdad que es un gusto nuevamente dar continuidad a estas charlas que venimos trabajando en estos últimos meses, donde la verdad que creo que toda la comunidad y toda la sociedad hemos sido protagonistas de enormes cambios y por supuesto las universidades tenemos que serlo de esa manera también y seguir acompañando. En este contexto nuestra universidad se ha ido transformando. El modo de ser universitaria y universitario, el modo de aprender, de enseñar, la forma de comunicación, los vínculos y las costumbres, todo ha ido cambiando. Nos ha hecho pensar y revalorizar a la universidad que tenemos y comprometernos en lo que está por venir. Realmente lo que hemos visto del sistema universitario en investigación y en extensión, en acompañamiento, creo que es notable y la sociedad lo ha visto y lo ha percibido. Durante estos últimos meses, en los debates y conversatorios que hemos tenido en nuestra universidad, se ha problematizado la coyuntura en la que se han dado estos procesos de cambio, cómo la universidad ha transformado ese hábitat. Esta charla de extensión, este ciclo que organiza la secretaria y que por supuesto quien recién les daba la bienvenida, a cual saludo, y a todo el equipo de la Secretaría que trabaja para que estas charlas sean una realidad y además se convoque, como siempre, a toda la comunidad universitaria, y no solo ella, sino a toda la sociedad y la comunidad. Así que desde estas charlas de extensión pudimos pensar la integralidad de la función de extensión, pensado desde la extensión crítica. También tuvimos una charla sobre la evaluación y también el rol de las y los estudiantes en extensión fundamental desde el punto de vista de nuestras universidades. Ahora es tiempo de planificar los procesos de extensión en un escenario post-pandemia para conocer las demandas sociales y reconocer qué pueden aportar y aprender la universidad de esto, y es necesario más que nunca diseñar y planificar las propuestas con las organizaciones. Y es fundamental la charla de estas 2 reuniones en realidad que tenemos hoy. Bienvenidas a nuestras expositoras, realmente le agradecemos que hayan aceptado esta propuesta, porque siempre planteamos que la universidad a veces
por eso estamos enrolados en la extensión crítica, bajamos hacia nuestros conocimientos, hacia la comunidad, y sabemos que es una construcción continua. Sin embargo, muchas veces, cuando pensamos en los proyectos que vamos a presentar de extensión, lo terminamos pensando desde la universidad y no lo pensamos desde la organización. Y este es el debate, este es el planteo, y como dije recién, más que nunca tenemos que pensar la propuesta con las organizaciones en forma conjunta. Consideramos que la construcción de este vínculo contribuye al reconocimiento de derechos, a la capacidad de escuchar y a la sensibilidad que necesitaremos como universitarios y universitarias para afrontar el mundo que viene. Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos. Ojalá que realmente esta charla y todo el grupo de charlas que hemos tenido, que están en nuestra plataforma para quien quiera volver a escucharla o si no ha tenido la oportunidad para poder verla, sea realmente de utilidad y que sea no solo ahora, sino para el futuro. Pensando, y una vez más, pensando en la universidad pública y pensando la extensión como el elemento fundamental. Muchas gracias y que sea una excelente charla y jornadas estas dos reuniones que tenemos en nuestra Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del rector, de todas las personas que en estos momentos se están conectando, no solamente a través del Zoom, quienes han realizado la inscripción previa, sino también a través de nuestras distintas plataformas como YouTube y como Facebook. Vemos los saludos que están pasando allí en nuestro chat y vemos la cantidad de distintos representantes de universidades argentinas y latinoamericanas que están participando. Por supuesto, le damos la bienvenida a las 3 capacitadoras, quienes han sido las que han aceptado, digamos, este desafío, que es trabajar en proyectos de extensión comunitarios. Ellos vienen del programa de extensión y capacitación, del programa en realidad de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, que forma parte de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, de la Secretaría de Extensión. Ellas son Bárbara Lavecchi, Sol Benavente y Verónica Paladino, a quienes le damos la bienvenida y bueno, ya inicien, si les parece, este taller y esta propuesta. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y todas. Agradecer especialmente a Eleonora, a Yamila, a Guadalupe y a toda la Universidad de La Pampa por esta invitación, por alojarnos en su casa, ¿no? Si bien hoy estamos en la virtualidad, nos sentimos recibidas en su casa aquí a la distancia y agradecemos la oportunidad de encontrarnos, a aprender. Lo cierto es que estamos acostumbradas al taller en el cuerpo a cuerpo, ¿no? Con el mate, con la ronda, pero aceptamos también este desafío de aprender con ustedes en este nuevo espacio virtual que nos convoca a ver cómo es esto de entreaprender, de compartir, de intercambiar a la distancia, que a la vez nos acerca con estas nuevas herramientas. Así que, como decía Eleonora, nosotras formamos parte del equipo de trabajo, el equipo técnico del programa de capacitación y fortalecimiento para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es un programa de extensión que tiene ya 18 años, inició en el 2002, ahí en plena crisis en Argentina, como una forma de dar respuesta, de acompañar y pensar ese contexto junto a las organizaciones territoriales que venían sosteniendo la vida en los barrios, ¿no? Tratando de sobrevivir con la crisis que atravesaba nuestro país. Nos gusta decir que el programa de capacitación es una experiencia de educación popular en el interior de la universidad, ¿no? Nuestra principal estrategia de intervención, nuestra principal línea de acción son cursos de formación para dirigentes de organizaciones sociales que hacemos en la facultad, ¿no? En las aulas de la facultad. Siempre decimos cada semana, cada miércoles, que es el día en que nos encontramos, vienen a la facultad, se encuentran en la facultad más de 100 referentes de organizaciones sociales de todo el conurbano bonaerense y de la ciudad, a pensar sobre distintos temas junto con docentes, estudiantes y graduados de nuestra facultad.
Y uno de los cursos que sin duda es el más numeroso y que empezamos a hacer justamente en función de la demanda de las organizaciones es un curso de planificación de proyectos. Un curso que nace con el objetivo de democratizar la posibilidad de escribir proyectos, ¿no? Nosotras decimos desmitificar ese lenguaje técnico que a veces nos aleja y parece que escribir proyectos es solo para unos pocos, sino poder traducir esas metodologías, esas herramientas técnicas en un lenguaje más llano, en algunos espacios de intercambio, en algunas propuestas pedagógicas que permita que esto de escribir proyectos sea para todos y todas, ¿no? Y poder pensar que escribir proyectos, en este caso desde la universidad, puede hacerse desde el momento en que concebimos la idea, ¿no? Hasta el momento de escribir ese proyecto, de implementarlo y evaluarlo. Así que, como decía Yamila, como decía Leonora y Oscar, el rector, un poco la propuesta que traemos para compartir es lo que nosotros hacemos en ese curso, ¿no? Cómo fuimos pensando junto con los docentes de la facultad en transmitir la metodología de la planificación. Uno de los materiales que trajimos para compartir, que no sé si ya lo enviamos o lo podemos enviar después, que es un manual de planificación de proyectos que hicimos, ¿no? Recogiendo la experiencia. El curso de planificación empieza a hacerse en la facultad en el año 2012, y a lo largo de los años fuimos recogiendo tanto los contenidos que trabajan los distintos docentes que forman parte, como las actividades grupales que proponemos para hacer, y los compilamos en un manual, ¿no? que es que justamente se propone transmitir esta propuesta para que pueda ser trabajado en distintas universidades, en distintos territorios, en distintas organizaciones. Un poco, sí, el manual arranca, ¿no? Pensando esta idea de qué es planificar y qué es un proyecto. Nosotras decimos que el proyecto es un camino propuesto, ¿no? Es un rumbo que definimos para abordar problemas, para buscar soluciones, y en ese sentido también creemos que potencia acciones colectivas, ¿no? Los proyectos son posibilidades para potenciar acciones colectivas. Particularmente en lo que nos convoca hoy, que son, ¿no? Nosotras siempre tenemos el chip de que transmitimos esta herramienta con las organizaciones, y hoy nos encontramos también con los equipos de la universidad, equipos extensionistas que están pensando en escribir o que vienen haciendo proyectos de extensión universitaria, y en ese sentido nos parece que los proyectos de extensión tienen esta posibilidad, ¿no? De generar un espacio de diálogo y de intercambio entre la universidad y las comunidades. Nosotras hemos ido aprendiendo a lo largo de los años de trabajar en el programa que la extensión es constructora de comunidad, ¿no? Que la extensión universitaria desde la perspectiva crítica permite construir comunidad, permite construir vínculos y cuidar esos vínculos que vamos construyendo, y también creemos que la extensión universitaria es una conversación, ¿no? Es la posibilidad de formarnos en conversación, y en ese sentido creemos que lo que permite que estos proyectos que pensamos tengan sentido es que sean concebidos y pensados con la comunidad, ¿no? Como decía también el rector, la extensión se pensó históricamente como ir al territorio, ¿no? Bajar al territorio los saberes, y creemos que parte de la extensión tiene que ver con transformar la universidad con el ingreso de las organizaciones, de las comunidades, de los territorios a las universidades. Creemos fuertemente que las organizaciones ahí tienen un rol central para democratizar nuestras universidades, para transformar nuestras universidades, y así hemos ido construyendo nuestra metodología de trabajo. Hoy estamos nosotras acá, también decimos, no en representación de todo el programa, pero lo cierto es que el programa es una comunidad en sí misma, integrada por muchos docentes, por los estudiantes, por los graduados y por las organizaciones que son las principales protagonistas. Así que ahí le voy a pasar la palabra a mi compañera Bárbara para que las presente, que de alguna manera queríamos que estén acá hoy también. Bueno, muchas gracias, muy agradecidas de compartir este espacio. Ahí, como decía Sol recién, nosotras cada año hacemos en el marco del programa un curso de planificación de proyectos comunitarios que está destinado a referentes de organizaciones sociales y comunitarias. Luego de ese curso abrimos una convocatoria de proyectos, y los proyectos seleccionados en esa convocatoria reciben un pequeño financiamiento, y en la implementación el acompañamiento de la facultad. Así que este concurso es una excusa para
para poner en práctica lo que aprendimos y una posibilidad de estrechar los vínculos entre la universidad y las organizaciones. Y como decía Sol, si bien somos nosotras hoy las que estamos en representación de este programa, que es una comunidad y que está, de hecho este curso está dictado por docentes de las carreras que se dictan en la facultad, es realmente, para nosotras es importante traer un poquito a las organizaciones, así que queremos compartirles un video. El video tiene fotos del último concurso de proyectos que hicimos en el marco de la facultad, de los últimos proyectos que fueron seleccionados en esa convocatoria, y con los que estuvimos trabajando en un proceso de sistematización de experiencias que presentamos hace poquito, en este marco de virtualidades. Así que bueno, queríamos invitarles a compartir, a también traer a las organizaciones y acá un poquito, a ver las fotos, a ponernos también en sintonía con las comunidades para empezar. Así que si les parece, comparto el videíto. Salvar la inocencia de tus ojos, el incendio en la ciudad, lo que queda en los despojos. El amor puede salvar el después de las tragedias, si te mata libertad, que te envenena. El amor puede salvar una guerra, tanta muerte. El amor puede salvar los sueños rotos de la gente. Salvar el brillito que nos queda, todo lo que ya no está y lo que se quedó afuera. El amor puede salvar a las almitas en pena, el regreso de un lugar y el camino que nos queda. El amor puede salvar una guerra, tanta muerte. El amor puede salvar los sueños rotos de la gente, los sueños rotos de la gente, los sueños rotos de la gente. Bueno, hola a todos y todas, yo soy Verónica, también parte del programa para organizaciones de la UBA. Ahí veíamos el video que compartíamos del concurso de proyectos que hacemos. Y bueno, la idea del taller, como decían mis compañeras, es compartirles un poco la experiencia que tenemos en la facultad de acompañar proyectos de las organizaciones comunitarias que participan del programa. Y bueno, queríamos empezar, para meternos un poquito y empezar con algunas cuestiones metodológicas, arrancar con lo que consideramos que es como el primer paso, ¿no? en armar un proyecto, en pensar un proyecto, y es el diagnóstico comunitario. No solamente pensamos que es el primer paso de un proyecto, sino que es un paso fundamental, ¿no? Ahí vamos a compartirles algunas plaquitas que armamos para pensar y reflexionar sobre la escritura y sobre los proyectos comunitarios, y específicamente sobre el diagnóstico.
En el diagnóstico comunitario nosotros vamos a acercarnos a lo que queremos conocer, ¿no? Conocer y analizar qué es lo que queremos cambiar, esa situación que queremos modificar. El diagnóstico va a ser el proceso por el cual podemos ir identificando y analizando los problemas, la situación. Entonces, por eso decimos, y que también se plantea, digamos, en este manual que compartían mis compañeras Bárbara y Sol, que el diagnóstico comunitario cuenta con 3 partes, que no son 3 partes separadas, sino que se relacionan entre sí, y que son, por un lado, el análisis de la situación general, por el otro, el análisis de los actores, y un tercer momento que sería de investigación y análisis de los problemas. Vamos a desarrollar un poquito brevemente qué son estas 3 partes que van a armar, digamos, lo que sería el diagnóstico comunitario. La descripción de la situación general, a lo que hacemos referencia en esta parte del diagnóstico es conocer un poco la historia, ¿no?, de la comunidad en la que vamos a trabajar. Por eso es importante, retomo ahí un poco lo que decía el rector, lo que decía Sol, y Bárbara y las compañeras, que cuando pensamos proyectos nosotros creemos que es sumamente importante poder pensarlos con la comunidad, poder conocer cuáles son los deseos de esa comunidad, cuáles son sus necesidades, ¿no? Entonces, cuáles son esos deseos que tienen de transformar una situación, de modificar algo. Entonces, por eso decimos que para esto es muy importante conocer esa comunidad y ese territorio, conocer su historia, cómo se creó, quiénes habitan ese territorio. También conocer los recursos que hay disponibles en ese territorio, ¿no? Entonces, esto, ir conociendo un poco la situación general de esa comunidad, de ese territorio, nos permite conocer mejor esa comunidad y así nos va a permitir ir pudiendo pensar la estrategia de intervención. Entonces, por un lado, lo que nos ayuda a conocer la historia, conocer los recursos y demás, es organizar esta información para la posterior escritura del proyecto. Por otra parte, planteamos otra de las partes del diagnóstico es el conocimiento de los actores, ¿no? Entonces sabemos que en los territorios hay diversidad de actores, organizaciones, personas que habitan ese territorio, instituciones gubernamentales, la presencia del Estado, redes que conforman en el territorio. Entonces también es muy importante poder conocer esos actores, quiénes están desarrollando acciones en el territorio que estén vinculadas al problema que queremos resolver con nuestro proyecto. Entonces, una parte muy importante del diagnóstico es la presencia de los actores en el territorio, en la comunidad. También creemos que es muy importante poder identificar los saberes de las comunidades, ¿no? Las capacidades, las potencialidades que hay en ese territorio. Ahí, como planteaba Sol al principio, creemos que el conocimiento no está en la facultad o en la universidad, ¿no? Sino que también en el territorio se produce conocimiento, que en el territorio hay saberes, existen saberes, y hay muchas potencialidades. Entonces, cuando armamos, cuando pensamos, cuando diseñamos una estrategia de acción, es sumamente importante que esté presente el territorio, que podamos conversar con la población, con la gente que habita ese territorio, ¿no? Y conocer sus deseos. Y por otro lado, una tercera parte del diagnóstico tiene que ver con los problemas, ¿no? Sabemos que en los territorios las necesidades, los problemas son muchos. Tenemos que pensar que con los proyectos, en este caso con proyectos de extensión, que generalmente son por ahí de pequeña escala, ¿no? No podemos abordar todos los problemas que existen en un territorio. Tenemos que conocer esos problemas, ¿no? Tenemos que conocer a quienes afecta esos problemas. Tenemos que conocer también, ahí vamos a ver otra plaquita, conocer a quienes afecta, conocer cuáles son los efectos de ese problema, cuál es la ubicación, dónde se ubican los problemas en el territorio. Y también, bueno, es importante a la hora de definir los problemas, como les decía anteriormente, nosotros con un solo proyecto no vamos a poder abordar todos los problemas que existen en el territorio, con lo cual lo que debemos hacer es priorizar problemas, ¿no? Definir, delimitar un recorte de esa realidad para poder intervenir y pensar una estrategia de intervención. Y ahí lo que les compartíamos
es un poco también lo que vemos en el curso que hacemos con las organizaciones. Una de las dificultades mayores que encuentran las organizaciones justamente es esta, es la de recortar un problema, ¿no? Las necesidades en los barrios y en las comunidades son muchas, y se tiene como esa idea de que con un solo proyecto vamos a poder resolver todos los problemas de una vez. Entonces ahí nosotras trabajamos en esa delimitación y en esa priorización de problemas, teniendo en cuenta también la magnitud, ¿no?, del problema. Hay problemas que vamos a poder abordar con un determinado proyecto y quizás otros problemas vamos a poder abordarlos con otros proyectos. Entonces tenemos que tener en cuenta cuál es la magnitud del problema que queremos abordar, cuál es la ubicación, cuáles son los recursos que hay disponibles en el territorio para poder dar respuesta a ese problema, a quiénes está afectando, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias, ¿no? Y algo también importante es la pertenencia institucional. ¿Desde dónde estamos interviniendo? ¿Desde dónde estamos pensando la estrategia de acción, el problema, ¿no? Si nosotros pensando en proyectos de extensión, que quizás somos equipos de determinadas facultades, a veces son equipos interdisciplinarios, pero si somos un equipo de técnicos y profesionales que estamos de ingeniería, por ejemplo, probablemente nuestro problema y el recorte del problema esté vinculado vinculado a los conocimientos que tenemos específicos de esa disciplina. Y por supuesto, siempre volviendo a lo que decíamos anteriormente, conociendo y valorando las capacidades y las potencialidades que hay en el territorio. Algo también que nos parece importante es que algo que también le transmitimos mucho a las organizaciones y que conversamos con las organizaciones en la escritura del proyecto. Nosotros cuando vamos a presentar un proyecto, en general en alguna convocatoria, tenemos que pensar que quien lee nuestro proyecto, quien evalúa ese proyecto, no conoce nada de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, a través de nuestro proyecto va a acercarse a conocer ese territorio, la comunidad, los problemas, a conocer también el trabajo del equipo. Entonces es importante poder no dar cosas por hecho, sino poder escribir de una forma tal que esa persona que lee nuestro proyecto pueda conocer esa realidad de una manera exhausta. Entonces, por último, y para ir cerrando este tema del diagnóstico, nos parece importante que si nosotros podemos explicar los problemas, la magnitud, cómo está afectando ese problema a la comunidad, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias, también nos va a permitir justificar nuestro proyecto y encontrar si hacemos un recorte adecuado del problema, podemos encontrar una mejor estrategia de intervención para llevar adelante nuestro proyecto. Así que ahí, Sol, no sé si querés aportar algo más con respecto al diagnóstico y... Sí, quizás agregar, ¿no?, que siempre decimos, y ahí retomando un poco a Carlos Matus, que es como uno de los grandes especialistas en planificación, que si bien ¿no?, el manual no tiene un contenido teórico en ese sentido, porque está pensado para transmitir la metodología, sí hay como una mirada, si se quiere, epistemológica y conceptual sobre la planificación, y Matus ahí es uno de los grandes referentes, y Matus siempre dice, ¿no?, que los problemas no son objetivos, no hay una realidad objetiva a la que vamos a aprender con el diagnóstico, sino que los problemas son situados y son desde el lugar que lo mire cada actor social. Entonces eso también es interesante tenerlo en cuenta a la hora de ir a construir un diagnóstico con la comunidad, que quizás un problema que nosotros estamos observando desde la universidad es distinto la mirada que hay sobre ese mismo problema en la comunidad con la que vamos a trabajar o con la que estamos trabajando. Entonces la posibilidad de generar espacios para construir de manera colectiva este diagnóstico nos va a permitir una mayor riqueza en las miradas que van a dar cuenta y a construir ese relato del diagnóstico. Como decía Vero, que está bueno que cuando escribimos ese diagnóstico, ¿no?, siempre hacemos el taller es escribir proyectos comunitarios, no es un taller metodológico, de planificación 1, 2 o 3, sino como
el pensar el momento de escribir el proyecto, ¿no? Es esto que a veces parece que el formulario es chino básico para algunos compañeros, cómo lo traducimos a la escritura. Entonces, en ese sentido, la propuesta y esto que compartía Vero es, bueno, algunos tips o algunas claves que a nosotras nos ayudan a pensar cuando trabajamos con las organizaciones cómo escribir estos diagnósticos, ¿no? En este sentido, el manual está como, es lo mismo que hacemos en el curso, separado en capítulos. Entonces el capítulo del diagnóstico tiene después unas actividades prácticas que implican ir como paso a paso escribiendo ese proyecto. Entonces hay ejemplos de un proyecto y un diagnóstico que nos parece que la mejor manera de aprender a escribir proyectos o de transmitir estas herramientas para escribir proyectos es ejercitando, ¿no? Como en la práctica. Nos parece que no hay ahí como otra receta en ese sentido. Nosotras la verdad es que vamos viendo los compañeros y compañeras que saludan desde Paraguay, desde Honduras. Veía ahí que saludaba a Ivania, que para nosotras es una maestra, la conocimos en Paraguay, también hay un honor verla conectada, y en realidad nos dan más ganas de escuchar que de contar. Entonces no sé si les parece a Eleonora y Guadalupe si podemos abrir algún espacio de intercambio para compartir quizás algo vinculado a esto de construir diagnósticos, de cómo vienen pensando ese tema y la puesta en marcha de proyectos de extensión en las comunidades. Chicas, si a ustedes les parece, en la medida que vayamos avanzando dentro de la planificación, lo podemos hacer ahora en cada instancia que hemos marcado en este trayecto, y si no, sobre el final, cuando abramos el espacio de preguntas, lo que crean pertinente para lograr una mejor comprensión de todo esto. Bueno, nosotras no sé si algún compañero o compañero tiene ganas, aunque sea compartir ahí alguna experiencia, ¿no? Siempre, como decía Vero, el momento son como los cuellos de botella, ¿no? Decimos, para escribir un proyecto, ya sea desde los equipos universitarios como de las organizaciones, el diagnóstico tiene ahí como esa particularidad que es, vemos lo que está sucediendo en nuestro territorio, pero después hay momentos que lo tenemos que transmitir en el formulario, y ese es como otro cantar, por decirlo de alguna manera. Entonces no sé si hay algún compañero o compañera que quiere compartir cómo construyen esos diagnósticos en sus proyectos de extensión. Si hay... Quien sea que tome la palabra, en la medida de lo posible, que tenga buena conexión, como hablábamos el otro día, y que pueda poner imagen, ¿eh? Y si no, continuamos y por ahí se suman luego. Dale, somos muy ansiosas, nosotras enseguida queremos escuchar, así que sobre todo viendo tantos proyectos y tantas universidades, pero bueno. Bueno, podemos organizar esto, si no, a través del chat, en la medida que puedan comentar determinados aspectos sobre lo que se está diciendo, nos lo informan en el chat, y tanto Guada como yo vamos viendo, y en todo caso abrimos la palabra. Dale. Bueno. Continuamos entonces, y en todo caso que quede para un ratito más adelante el intercambio de experiencias. Como decía Vero, trabajando sobre el diagnóstico es muy importante seleccionar algunos de todos los problemas que vamos a encontrar en los territorios y que vamos a estar compartiendo con los compañeros y las compañeras de las comunidades. Vamos a tener que seleccionar algunos problemas sobre los cuales podemos intervenir desde los equipos. También en estos intercambios premios que fuimos teniendo, y retomando un poco lo que mencionaba el rector al principio, nos parece que una cuestión que vamos a tener que tener en cuenta para pensar nuevos proyectos de extensión va a ser pensar en este escenario de la pospandemia, ¿no? Una vez que tenemos esos problemas definidos, la idea es pensar una estrategia, ¿no? Sobre esos problemas, ¿cuál va a ser la estrategia que nos vamos a dar para abordar esos problemas? ¿De qué forma podemos dar respuestas a esos problemas que identificamos en el diagnóstico? En este escenario, bueno, vamos a tener algunos condicionamientos, pensamos, para pensar nuestros proyectos, desde lo que tiene que ver
con las posibilidades de encontrarnos, con las distancias, ¿no? Con el uso de las nuevas tecnologías, pero también teniendo en cuenta que gran parte de nuestro pueblo está atravesando dificultades económicas y sociales muy severas, y que esa realidad compleja va a ser una oportunidad también para pensarnos como universidad qué es lo que podemos aportar, qué podemos ayudar o contribuir a transformar de las situaciones con las que nos vayamos a encontrar y con las que podamos ir articulando con las organizaciones que están sosteniendo a las familias, las comunidades, y también con estas redes, por lo menos acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano. Suponemos que esto es en todo el país donde sean estas situaciones, porque es una característica de los momentos de crisis, ¿no? Que las redes sociales se fortalecen, se activan, y otra vez encontramos a las organizaciones trabajando en red, trabajando con instituciones públicas. Veíamos algunas iniciativas incluso mientras esperábamos de la propia universidad, digamos, pensando cómo contribuir en estos momentos de crisis desde los proyectos de extensión, a pensar nuevas formas de intervención y nuevas formas de encuentro, de vinculación entre la universidad y la comunidad. Pero bueno, hay otras cuestiones también para pensar en la estrategia. Algunas están vinculadas a lo que mencionaba Verónica. Digo, cuando pensamos una estrategia de intervención, la pensamos fundamentalmente pensando en cuál va a ser los recursos disponibles que tenemos, ¿no? Cuáles son los saberes y los recursos que hay en el equipo, pero también si nos presentamos en una convocatoria, ¿qué recursos están disponibles en esta convocatoria? ¿Cuál es un presupuesto que podemos armar en función de eso? ¿Cuáles son los tiempos, ¿no? Cada convocatoria nos pone ahí sus condiciones. Bueno, este proyecto puede durar 1 año, puede durar 2, ¿no? Esas cosas también van a ir definiendo cuáles son las posibles intervenciones que podemos pensar. Como decía Verónica al principio, están los recursos de los equipos, los saberes propios de cada disciplina que podemos aportar, están los recursos del territorio, los saberes en los territorios, las potencialidades que hay en los territorios, y también están estos limitantes, ¿no? El pensar el tiempo, el presupuesto que podemos tener para pensar nuestra estrategia, y también se trata de hacer un análisis sobre ese diagnóstico, poder pensar junto con las comunidades sobre ese diagnóstico, sobre esos problemas que seleccionamos, cómo los vamos a abordar, de qué forma, ¿no? ¿De qué forma vamos a intervenir sobre estos problemas? Una cosa importante para pensar es si ya hubo otras intervenciones antes que nosotros hayamos llegado con relación a estos problemas que pensamos abordar, cómo fueron, qué es lo que funcionó y qué es lo que no funcionó, podemos pensar por qué, ¿no? Y también nuestra intervención va a tener que ver con cuál es la situación deseada, qué es lo que esperamos que suceda con este proyecto, qué es lo que nos esperamos que pase una vez que esté implementado este proyecto. Todas estas cuestiones van a hacer que podamos diseñar una estrategia de intervención. Ahí voy a compartirles una filmina, espero hacerlo bien esta vez. Acá estamos. Entonces decíamos que para diseñar una estrategia de intervención es importante trabajar sobre la delimitación de problemas que hicimos en el diagnóstico, proyectar una situación deseada, saber cuáles son los recursos y los saberes que tenemos disponibles, tanto en los equipos como en las comunidades, cómo se pueden complementar estos saberes, ¿no? Sabemos también que ahí hay una cuestión del poder en el saber y de la hegemonía del saber universitario que hay que ir revisando constantemente para poder realmente propiciar estos espacios de encuentro de saberes entre la universidad y las comunidades. Está el tiempo de duración de proyecto y también está el enfoque que queremos asumir con este proyecto, si es un proyecto de educación popular, ¿no? Hay algo también de cada tema, de cada desarrollo temático y de cada mirada política, incluso de cada equipo, que tiene que ver con el enfoque que va a asumir nuestro proyecto. Una vez que tengamos una estrategia definida, ahí deberíamos pasar, sí, a pensar cuáles son los objetivos que tenemos como proyecto. Los objetivos, en principio,
responden a esta pregunta. Hoy Sol, cuando presentaba los materiales, hablaba de cómo encarábamos en general este trabajo con las organizaciones, de poder escribir los proyectos, y una cosa que tenemos muy presente es el trabajar con preguntas, ¿no? Cuando nosotros escribimos la fundamentación del proyecto, esto que nos contaba Vero al principio, escribimos por qué queremos hacer este proyecto. Esto también va a tener que ver con la estrategia de intervención, pensar por qué queremos hacer este proyecto. Cuando pensamos en los objetivos, pensamos en los para qué hacer este proyecto, qué es lo que queremos transformar, qué es lo que queremos lograr, qué cambios esperamos ver en esta comunidad a partir de la implementación de este proyecto. Y los objetivos se dividen en dos tipos. Está el objetivo general, que es el que nos marca la finalidad del proyecto, y también están los objetivos específicos, que son objetivos más cortos, que se desprenden de este objetivo general, más cortos en el sentido de que son pasitos intermedios, que son más concretos, que son verificables. Lo importante de los objetivos es pensar que son los componentes centrales que nos van a guiar, son los que nos van a poner a todos los que estamos trabajando en este proyecto en una misma línea, ¿no? Que nos van a decir hacia dónde vamos. Por eso es importante también que los objetivos los podamos ir construyendo con las comunidades para que todos, digamos, sean una guía para todos quienes estamos participando de este proyecto. Una vez que tenemos los objetivos planteados, tanto el objetivo general como los objetivos específicos, nos va a ayudar después a plantear las actividades, a pensar qué recursos necesitamos para esas actividades, quiénes van a hacerse responsables de esas actividades. Digamos que este paquete del diagnóstico, el diseño de la estrategia de intervención y el armado de los objetivos es el núcleo central del proyecto. Si nosotros podemos ir trabajando estas tres cuestiones y con claridad junto a los compañeros y las compañeras de las organizaciones, de las comunidades con las que querramos trabajar, entonces sí vamos después a poder seguir desagregando esos objetivos específicos en actividades, esas actividades en recursos, en responsables, en tiempos, y seguir avanzando en el diseño del proyecto para tener un proyecto que tenga coherencia interna, que haya sido construido con consenso, ¿no? Una cuestión que siempre decimos es que en la medida en que las organizaciones, siempre hablamos nosotras de organizaciones porque en general trabajamos con organizaciones, pero bueno, los actores sociales que estén presentes en este territorio, las poblaciones, en la medida que se involucren en las distintas instancias del proyecto, va a ser más posible que ese proyecto sea viable, que ese proyecto sea posible de realizarse, que ese proyecto tenga continuidad si el equipo de trabajo se tiene que retirar, ¿no? Cómo ir logrando que ese proyecto después se sostenga una vez que el proyecto por ahí de extensión se termine, pero ese proyecto pueda seguir continuando. Si les parece, les trajimos dos ejemplos. No sé si quieren que hagamos un corte acá, si hay consultas, o si no podemos avanzar para ver los ejemplos. Bárbara, había pedido la palabra una de las asistentes de este taller, que es Mirta Fiorucci. Mirta, si tenés la posibilidad, ahí estás, atenta, perfecto. ¿Cómo estás, Mirta? ¿Qué tal? Muy bien, Eleonora, muchas gracias. La verdad que es una excelente oportunidad de poder compartir estas experiencias, porque nosotras, yo soy una graduada de esta universidad, pero soy también una militante, una activista feminista, abolicionista, y para nosotros la relación entre universidad, extensión y activismo y diríamos y organizaciones sociales es fundamental, ¿no? Porque nos ha permitido llevar adelante, decir, nosotros no es que elaboramos un diagnóstico, desde el feminismo tenemos varios diagnósticos. Entonces, el permitir también ayudarnos desde la construcción teórica, desde el abordaje teórico que nos hacen las compañeras dentro de la universidad, que hace muchos años ya que venimos trabajando. Ese acompañamiento desde el abordaje teórico a nosotras nos ha facilitado muchísimo para sensibilizar y también para desnaturalizar ciertas prácticas y para poder llevar al ámbito de la universidad, que es un ámbito de formadoras y formadores, las problemáticas sociales que nosotras consideramos que deben abordarse, ¿no?
Entonces, tanto desde el abolicionismo, por ejemplo, los proyectos de extensión que nosotras hemos trabajado tenían mucho que ver con lo artístico, ¿no? Con alguna actividad artística, como una muestra de fotos, como una obra de teatro, como una actividad musical. Por ejemplo, desde el abolicionismo una vez vino Alika Kinan y Silvia Palumbo, que pudimos traerlo, pudimos hacer un ateneo también dentro de la Facultad de Ciencias Humanas con la Cátedra Extracurricular de Educación Sexual Integral y Derechos Sexuales y Reproductivos, y esto era abolicionismo de canto y palabra, por ejemplo, ¿no? Y nuestro objetivo era traer chicos de colegios secundarios, entonces vinieron a la obra y al Teatro Español, y también hubo otra actividad con Sonia Sánchez, otro de los proyectos de extensión, que se hizo en el aula magna, llenar una aula magna con Sonia Sánchez desde una actividad teatral, traer, diríamos, invitar a colegios secundarios. Para nosotros era muy importante y fue muy significativo todo esto, pero bueno, sin diríamos, la decisión política de la universidad en este sentido, hubiera sido imposible. Entonces, poder abordar estas problemáticas, uno de los temas es la educación sexual integral, ¿no? Nosotras desde el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto lo que hicimos, lo que acompañamos es la Cátedra Extracurricular de Educación Sexual Integral en la Facultad de Ciencias Humanas, porque nos parecía que el abordaje de la educación sexual integral en el cambio curricular que se requiere en el ámbito universitario estaba siendo deficiente, sigue siendo deficiente, porque la Ley de Educación Superior se imagina que tiene cierta autonomía para poder cambiar las currículas y sentirse, diríamos, exigida desde una Ley Nacional de Educación Sexual Integral, la ley que creó el programa. Entonces, bueno, poder hacer ese trabajo fue indispensable y fue necesario desde una universidad de puertas abiertas, ¿no? Una universidad que se abre a las organizaciones y que está con las problemáticas de las organizaciones. Hubiera sido hermoso, chicas, que hubiéramos podido compartir en la universidad, pero cuando uno entra en la universidad tenemos los banners de 3 casos de femicidios paradigmáticos en nuestra provincia, ¿no? El de Carla Figueroa, que después produjo la figura diríamos, de la eliminación del avenimiento dentro del Código Penal, el de Sofía Viale, que es una niña que estuvo desaparecida y asesinada por un violador en una localidad, y el de Andrea López, que es otro caso de femicidio paradigmático porque se pudo condenar. Entonces, todas esas situaciones que están en la sociedad, bueno, pueden ser abordadas desde lo local y hacer ciencia desde las cuestiones y de las problemáticas locales, para nosotras es un objetivo también importante. Bueno, gracias por esta posibilidad de darme y poder aprender un poco más, porque a veces uno dice, sí, hace un diagnóstico. Hay algunas cuestiones que permiten diagnósticos y otras necesitas una política de una universidad que esté abierta a todas estas problemáticas, ¿no? Gracias. Bueno, gracias Mirta. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, parte de realizar este taller tiene que ver justamente con ampliar más miradas y lograr una mayor participación de las organizaciones comunitarias. Por eso se pensó esta propuesta desde las capacitadoras, en este caso de gran experiencia, tanto Sol, Verónica como Bárbara, ¿no? Chicas, estábamos en el momento del diagnóstico, ¿y ahora con qué seguimos? Ahí en realidad habíamos avanzado un poquitito más, estuvimos en el diagnóstico, después hablamos del diseño de estrategias y de los objetivos. Claro, una cosa por ahí para aclarar, gracias Mirta, porque la verdad que está bueno también poder intercambiar proyectos y poder conocer proyectos de otras universidades. Celebramos que haya tantos proyectos extensionistas participando de la charla y les agradecemos mucho. Pero claro, una cosa, estamos hablando en este caso puntual de proyectos muy chiquititos, ¿no? Hay distintos niveles para planificar y está, bueno, digamos, cuando uno piensa en planificación puede pensar en proyectos muy pequeños, como es lo que estamos conversando de proyectos muy chiquititos. También está como el nivel del programa, ¿no? Que sería un nivel un poco de más alcance, a largo plazo, de más a largo plazo, y después están los planes, y seguramente que las universidades empiecen a tener esta mirada sobre la extensión, que se habilite, digamos, las convocatorias a proyectos, la posibilidad realmente de dejar, de abrir las puertas de la universidad a las organizaciones y dejarnos impactar, ¿no? Dejarnos
también impactar por esto, aprender de estas experiencias y realmente poder ir construyendo el diálogo de saberes es muy interesante. Ahí teníamos dos ejemplos de lo que fuimos como trabajando hasta ahora para compartir con ustedes. Voy a ver si lo puedo hacer. Ahí estoy. Bien. Este primer ejemplo que traíamos para compartir es un proyecto que presentó en la convocatoria del 2017 un grupo que se llama la Asamblea Popular de Plaza Dorrego. Es una asamblea que nació en el año 2001, en la crisis del 2001. Barbie. Bárbara. Sí, perdón. Salimos las dos juntas. No, sí, no se lee. Ah, qué problema. ¿Querés achicarlo un poco más? A ver. O contarlo. Lo cuento. ¿Quieren? Ahí salgo entonces. Quisiera salir primero. Igual, digo, después podemos compartir los ejemplos si sirven, ¿no? Porque lo armamos ahí como cuadro también como para facilitar de ver la secuencia completa y esta relación que venían diciendo las chicas entre el diagnóstico, ¿no? La construcción y delimitación de problemas, la estrategia de intervención y los objetivos, que estaba bueno verlo, pero bueno, si no lo podemos ver después podemos compartirlo. Uno de los proyectos era de acá de la Universidad de La Pampa también. Bueno, ahí les contábamos, bueno, les cuento de este, era mejor verlo en el cuadro porque se ve como esta secuencia lógica. Ahí, bueno, este proyecto se llama Mutantur, y Mutantur recuperando el acceso a la ciudad para personas en situación de calle. Es un proyecto que elabora, como les decíamos, la organización Asamblea de Plaza Dorrego del barrio de San Telmo de la ciudad. Y bueno, ahí poníamos esto, algunos de los problemas que habían identificado como para ejemplificar esto que veníamos contando. Algunos de los compañeros habían identificado en el diagnóstico que San Telmo es promocionado como un circuito turístico y comercial, y eso hace que sea un foco de procesos de especulación inmobiliaria, que el costo de vida aumenta, que muchos sectores que históricamente habían estado en el barrio son expulsados, son desplazados, que aumentaron las situaciones de violencia social contra las personas en situación de calle por los altos contrastes que habitan el barrio, que se restringen las posibilidades de uso del espacio público para las personas en situación de calle, que aumentan las situaciones de violencia con las fuerzas de seguridad, y que a la vez San Telmo es un barrio donde hay muchos compañeros y compañeras en situación de calle que están transitando y que habitan mucho ese barrio. Y en esta asamblea, desde su inicio, tiene un perfil muy asociado y hay muchos compañeros participando que son personas que están o estuvieron en situación de calle. Traíamos este proyecto porque hay integrantes de la asamblea que son también parte de la Universidad de Avellaneda, de la carrera de turismo, y en función de estos recursos disponibles, que es lo que decíamos antes, ¿no? Tener en cuenta cuáles son los recursos disponibles que tenemos, se planteó como estrategia para abordar estos problemas la realización de visitas guiadas a museos y otros lugares de interés cultural del barrio con personas en situación de calle para recuperar otras historias, otra memoria y construir otro relato sobre los sentidos del barrio, ¿no? Esa fue la estrategia, ¿no? Como lo traíamos un poco para pensar esto, de estos problemas que hay algunos problemas sobre los que vamos a poder intervenir desde un proyecto de extensión. Y hay problemas que, como decía Vero al principio, por la magnitud que tienen, por los actores sociales que involucran, no están al alcance de un proyecto de extensión universitaria pequeño como los que estamos haciendo nosotras en nuestro programa o como algunos de los que sabemos que realizan en la Facultad de La Pampa, en la Universidad de La Pampa, por el alcance que tienen, ¿no? Si uno, bueno, no sé, piensa en el problema que aumentan las situaciones de violencia por parte de las fuerzas de seguridad, bueno, por ahí podríamos pensar algún proyecto que tenga que ver con el acceso a derechos, ¿no? Seguramente a Yamila se le ocurre algún proyecto vinculado a eso, pero digo, hay algunos proyectos donde es más fácil
poder intervenir desde proyectos de extensión, desde el alcance que tienen nuestros proyectos, y hay problemas sobre los cuales no vamos a poder intervenir porque son, como también traía Mirta, problemas donde necesitamos que haya una decisión desde la política pública para hacer, digamos, hacerse presente ahí para trabajar con estos problemas. Entonces, bueno, decíamos que se habían planteado esta estrategia para hacer frente a estos problemas, pensando en qué era lo que querían construir, ¿no? Y el objetivo que se proponen es este de generar otras formas de inclusión social a partir del acceso a actividades culturales y a otros usos del espacio público, problematizando el derecho a la ciudad. Es difícil leer objetivos porque me parece que es mucho más gráfico cuando uno los puede ver. No sé, hoy más temprano lo veíamos mejor, pero bueno, supongo que es por la cantidad de conexiones. Entonces, bueno, desde este objetivo general, que tiene que ver con problematizar el derecho a la ciudad y con generar formas de inclusión social para las personas en situación de calle, se desprenden 3 objetivos específicos. Uno es garantizar el acceso a las actividades de interés cultural. Otro es construir de manera colectiva otro relato. Y otro que tiene que ver con problematizar los sentidos y el uso del espacio público. Y a partir de estos objetivos lo que queríamos es ver la secuencia, ¿no? A partir de estos objetivos, digamos, para garantizar el acceso a las actividades de interés, se hace una formación de cómo organizar visitas con las propias personas en situación de calle, donde trabajan, digamos, en el guión de esas visitas, y después también para empezar a construir otro relato sobre el barrio, para reconstruir la memoria, se piensa un mapeo colectivo sobre el barrio, se trabaja con esto un recorrido propio sobre el barrio, y luego, para pensar en esto de problematizar los usos en el espacio público, sí, se generan materiales para las redes sociales, se sensibiliza, se hace una campaña más de sensibilización sobre los usos de los espacios. ¿Sí? La idea era traer este ejemplo para poder contar, digamos, cómo es esta secuencia lógica que tiene el proyecto, que es de este diagnóstico. Nosotros trajimos algunos de los problemas que fueron mencionando, pero cómo este recorte que se hace sobre los problemas tiene que ver también con la pertenencia institucional de acá, en este caso de compañeras de la Universidad de Avellaneda, con el enfoque que tiene la asamblea, con la participación de los compañeros en situación de calle en la asamblea desde los inicios en 2001, y cómo es posible pensar una estrategia que tenga que ver con abordar alguno de estos problemas que se identificaron en el diagnóstico. Sí, ahí como retomando esto que decíamos al inicio, ¿no? Que el proyecto es también una herramienta de comunicación de alguna manera, y la posibilidad de poder pasar por escrito o traducir en el papel nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros sueños, también posibilita que otros y otras se sumen, ¿no? De alguna manera democratiza y fomenta la participación, ¿no? No es lo mismo quizás como, bueno, ¿querés sumarte? Vamos a hacer un proyecto, ¿no? Que poder ir construyendo, ¿no? Ese relato que implica un proyecto con otros y otras. Cuando lo pasamos por escrito también decimos, sobre todo cuando trabajamos con las organizaciones, es una forma de generar acuerdos, ¿no? O sea, si nosotros construimos nuestro objetivo, nos estamos poniendo de acuerdo con el equipo que vamos a trabajar, qué es lo que queremos transformar, porque lo mismo que decíamos con esto de limitar los problemas, digo, según quien lo mire, ¿no? Puede pensar que el proyecto tiene que servir para transformar X cosa y otros para otra. Entonces, cuando también lo pasamos por escrito, nos permite generar estos acuerdos, incluso discutir, ¿no? Porque a lo mejor veníamos como cada uno con nuestras ideas, y cuando lo vemos en el papel y yo puse este objetivo, pero otros compañeros o compañeras ponen otro y decimos, no, pero pará, yo no lo venía pensando así, ¿no? Entonces, también decimos que escribir el proyecto, que pasarlo, plasmarlo en papel, permite discutir los problemas, permite discutir las estrategias, permite discutir estos objetivos de transformación que nos damos. Entonces, por eso decimos esto de las preguntas, que también nos parece central cuando trabajamos, ¿no? En esto de escribir proyectos, que decía Ver y decía Barbie, a veces no es que no sabemos, sino que no nos hacen las preguntas adecuadas. Entonces, la posibilidad de trabajar con preguntas, cada uno de los componentes, también para nosotros tiene que ver con este enfoque de la educación popular con el que trabajamos, ¿no? Que a veces, si le preguntamos a un compañero de su comunidad, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes hicieron?
bueno, dice, ¿qué? ¿Diagnóstico? ¿Qué es eso? Pero si vamos abordando preguntas, digo, en el manual, en el apartado de diagnóstico, hay un montón de preguntas desagregadas. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el mayor problema para ustedes? ¿Hace cuánto tiempo está en el territorio? ¿Qué cosas probaron? ¿No? ¿Cómo construir esos relatos de otras maneras que solo con el frío formulario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos parece que esa es como una estrategia clave para poder pensar estos proyectos comunitarios. También en ese sentido, ¿no? Lo decíamos, creo, trabajamos desde la perspectiva participativa de la planificación, ¿no? Desde una perspectiva también situada, alejándonos obviamente de la perspectiva más normativa. Por eso en este sentido la necesidad de poder acordar y escuchar a los distintos actores de un territorio en el momento de planificar y de pensar un proyecto. Sí, y también otra cosa para señalar es que si bien los estamos trabajando como momentos muy separados, ¿no? El diagnóstico, el diseño de la estrategia, la elaboración de los objetivos, muchas veces cuando hacemos nuestras intervenciones digamos, en la realidad, no se dan de esta forma. No es que un día vamos a la comunidad y bueno, por ahí podemos llevar ¿no? algunas técnicas, trabajar con algunas preguntas o proponernos hacer algún taller para pensar en el diagnóstico. Pero también va a haber conversaciones informales que nos van a dar algunos datos sobre el diagnóstico, va a haber, digamos, sensaciones, aprendizajes, en la comunicación y en el encuentro. Vamos a ir, ya cuando uno está haciendo el diagnóstico, está pensando cómo quiere, qué cosas quiere lograr, qué cosas se quieren modificar. Cuando nosotras, los compañeros, digo, nos estamos encontrando a pensar en el diagnóstico, ya estamos pensando, esto, digamos, analíticamente o cuando lo ponemos por escrito para comunicar nuestro proyecto, es en distintos momentos o tiene distintos títulos en el formulario, pero cuando lo hacemos en la realidad, digamos, son muchos procesos que se van dando en simultáneo, ¿no? Y después uno muchas veces lo que hace es tomar esa información que tiene para poder, digamos, completar estos formularios y poner, bueno, esta información corresponde al diagnóstico, esto es la estrategia de intervención, ¿no? Si bien son cosas que nos ayudan a pensar, muchas veces suceden medio en simultáneo, no es que suceden así tan separaditas como las conversamos. Tenemos una solicitud de palabra acá en el chat. Anabel Pascual, si está con cámara y está con la posibilidad de un buen audio. Creo que sí, no sé si me escuchan, porque no tengo buena Perfecto. conexión. ¿Me escuchan? Anabel, Bueno, bien. estás? Bien, bueno, muchas gracias a las expositoras y a las compañeras por compartir la experiencia del manual, que me parece más que interesante para el trabajo de la formulación de proyectos. Yo soy profe de la Universidad de La Pampa y de la Universidad de Avellaneda, por eso también conozco su trabajo en relación a trabajo social comunitario y a curricularizar esa práctica. Y creo que viene por ahí este laburo, este ejemplo que pusieron, pero me queda pensando, y como me enganché en el ejemplo de San Telmo y de las personas en situación de calle, y de cómo esta asamblea popular, ¿no? Piensa una estrategia para llevar adelante un objetivo y demás, y este razonamiento lógico que ustedes claramente plantean ahí, bueno, o sea, me parece interesante a los fines lógicos, ¿sí? Y organizativos del trabajo para formular proyectos, pero me parece que es importante el aporte que la extensión universitaria en este sentido, como dimensión y como concepto, nos aporta en relación a que aquellos otros con los cuales construimos las estrategias deben ser actores claves y visibles y concretos en la definición de esa estrategia, ¿no? Yo cuando leo esa estrategia, donde se piensa un recorrido por los lugares más emblemáticos de San Telmo, de las personas en situación de calle, me pregunto, estas personas en situación de calle tienen infinidad de circunstancias complejas, incluso de tiempo y espacio, ¿sí? Es muy... Me ha tocado compartir experiencias o conocer experiencias de proyectos de situación de calle, y una de las condiciones más
situaciones más complejas, era acordar un tiempo y una hora, un día y una hora, por la flexibilidad del tiempo y del espacio que las personas en situación de calle tienen. Y me parecía que esa estrategia, si bien estaba claramente focalizada en los integrantes de la Asamblea Popular de la Plaza de Dorrego, y que de alguna manera estaba como pensando a la persona en situación de calle, bueno, un poco de asistente, ¿sí? Y ahí es donde la política pública tiene que ser fundamental, ¿sí? Ahí es donde la ley de salud mental integral, ahí es donde tenemos que, desde las organizaciones, poder tejer redes para contener desde otro lugar, ¿sí?, a esta situación. Pero bueno, me quedo pensando en esto, ¿no? Y lo traía porque me parece que la estrategia, en la formulación de proyectos, creo que la estrategia tiene que tener la escritura y la voz de los actores que forman parte de esa estrategia, ¿sí? Y no quedar librado a un hablar en tercera persona, ¿sí? Nosotros, bueno, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, y eso, porque también San Telmo es un barrio en la capital más rica del país. Entonces, bueno, también. Bueno, muchas gracias. Gracias, Anabel. Quizás sumo algo a esto que contás, porque justo los compañeros de la Asamblea de Plaza Dorrego es una organización que participa, justo el otro día estuvimos en un conversatorio de la UNDAV, hace 12 años, ¿no? 13 años que participan del programa, o sea que siempre decimos que somos una gran familia con los compañeros y compañeras, y hay ahí una cuestión que traías vos de la experiencia, ¿no?, de los compañeros que están en calle, y para nosotros también la Asamblea de Plaza Dorrego siempre decimos la extensión también es la posibilidad de que la universidad, pero a la vez las políticas públicas, aprendan de las estrategias de intervención de las organizaciones, ¿no? O sea, delimitamos un problema, lo vemos de una manera, pero a la vez las organizaciones se vienen dando sus propias estrategias de intervención, muchas veces con mucho más sentido por estar ahí en el cotidiano todos los días como haciendo carne ese problema. Entonces, ahí, como sumar a este relato que traíamos de este proyecto, que lo recortamos para como mostrar la secuencia lógica, pero sí que hacen ese proyecto, digo, los domingos hacen una olla popular en la asamblea, ¿no? El único día que no hay ollas populares en el resto de los paradores de la ciudad, los compañeros deciden hacer la olla justamente porque hay muchos compañeros y compañeras que saben que eso sucede, ¿no? Hacen la olla y salían el mismo domingo después de la olla, ¿no? Entonces, como de alguna manera era todo el día comprometido, y en ese sentido han construido el censo popular para personas en situación de calle, no tienen esa capacidad que para nosotras por eso nos parecía que era un proyecto interesante, que es construir proyectos y sumar las voces y los relatos de esos compañeros y compañeras en cada una de las cosas que hacen, y es como vos decís, no es solo, o sea, preguntar, sino que esas voces estén presentes en primera persona también, sin duda es así. Tenemos dos consultas más, sí. Que si les parece es momento. Una que realiza Mirta, que dice: en el escenario post-pandemia, ¿creen que seguridad alimentaria sería la línea más poderosa a trabajar? Es lo que está sucediendo, ¿no? Como en general desde las organizaciones. Ahí nosotras también nos preguntamos cuál es como nuestro modo de intervención, incluso del programa para el post-pandemia. Creemos que no sé, voy a también a pensar en voz alta con esto que voy a decir, ¿no? Creemos que el rol de la universidad no es necesariamente solo atender la urgencia alimentaria, sino en todo caso acompañar esos procesos de organización popular y poder fortalecerlos con las herramientas que tenemos ahí a mano, que muchas veces tiene que ver con tender el puente, ¿no?, entre la política pública y las organizaciones sociales, y en ese sentido también nos parece que bueno, acercar la herramienta de escribir proyectos muchas veces tiene que ver con esto, con ayudar, porque las organizaciones llegan al curso de planificación diciendo queremos aprender a escribir proyectos, porque si voy a la municipalidad y le pido comida para la olla popular que estoy haciendo en mi barrio, me dice, bueno, tráemelo escrito en un proyecto, ¿no? Y ahí como hay que salir a buscar a un técnico, una técnica que acompañe a hacer eso. Entonces,
la verdad es que, bueno, es la urgencia, seguro, ¿no? Con todas las organizaciones que venimos hablando desde que empezó la pandemia, lo alimentario es la primera urgencia, sin duda. Pero para adelante, bueno, yo creo que hay que repensar todo. O sea, el Estado está repensando su modo de intervención porque bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar en ese sentido. Es difícil. Seguro que eso va a seguir siendo un problema por mucho tiempo. Ahí la creatividad para también pensar cómo esos espacios que son de asistencia alimentaria les podemos sumar otros componentes que no sea únicamente la comida, me parece. No sé, pienso ahí en voz alta. Bueno, hay quienes también desean contar su experiencia. María Vicente, que sí, por ahí está con posibilidad de abrir su micrófono, y luego le vamos a pedir también a Dayana, creo que es Dayana, ahora le voy a escribir por el chat para ver si tienen la posibilidad de contactarse. Bueno, hola, buenas tardes, gracias. Chiquitito porque ya son 4:15. En realidad abriría el micrófono de Claudio Disario también, que es parte de este proyecto, y Jimena Troncoso, que está por ahí, estudiante casi graduada. Nosotros tenemos una experiencia bastante particular, una carrera muy jovencita, preuniversitaria, o sea, por ahora es una tecnicatura en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es de comunicación audiovisual, tecnicatura en comunicación audiovisual. Como fue creada en el 2017 y aprobada por el Ministerio, tiene curricularmente una materia, una asignatura que se llama Prácticas Sociocomunitarias, que la dictamos nosotros tres. Claudio Disario es el responsable de las prácticas sociocomunitarias de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo, Diseño y Comunicación Audiovisual. Entonces esa articulación fue buenísima. Me encantó lo que dijeron hace un ratito y me da mucho soporte, porque por lo general pensamos, ¿qué hacemos nosotros? ¿No? Nosotros terminamos con una producción que es una carpeta, un informe de cómo se fue construyendo el diálogo con el territorio y finalmente documentales. Terminamos haciendo documentales en territorio, donde por supuesto el objetivo del documental se construye también en diálogo con los responsables o las voces de los territorios. Y siempre nos preguntamos si es válido, qué hacemos, qué podemos hacer para resolver esas problemáticas. Y por ahí lo que estuvieron hablando recién, que yo lo noté y me pareció fantástico, porque a mí me da mucha fuerza, es esto, ¿no? Construir otro relato, y esto que siempre decimos nosotros, pero bueno, lo estamos corroborando entre 87 personas, 90 que estamos acá pensando en estas cuestiones, el proyecto es una manera de comunicar el problema y de sumar y generar acuerdos. Entonces, esta experiencia ya la venimos llevando adelante hace 3 años, tenemos un corpus bastante importante de unos 30 documentales impresionantes, hermosísimos, que dieron incluso pie para que Claudio Disario, a través de la Secretaría de Extensión y él como responsable de las prácticas sociocomunitarias, empezamos a generar, a partir del año pasado, jornadas de prácticas sociocomunitarias, y la primera jornada es el visionado de estos documentales. Jimena, que la acabo de nombrar, es una de las responsables de uno de los documentales preciosos, que es más, ya ha encontrado muchas plataformas, muchas pantallas en donde se han visto esos documentales. Y nada, lo único que quiero, si quiere hablar Claudio, si quiere hablar Jimena un segundito, pero el diagnóstico o el problema, ¿no? Lo que hablamos al principio de todo, el diagnóstico comunitario, un mega diagnóstico tenemos nosotros, que estamos siendo como foco centrípeto, ¿no? de todas las actividades y prácticas que se dan en la universidad. Es la gran necesidad de esto, de visibilizar problemáticas. Y en la carrera audiovisual, son chicos estudiantes de segundo año, que les falta un año para graduarse,
generan unos trabajos maravillosos de investigación que articulamos con otra materia que es proyecto audiovisual. Es una gran experiencia y una gran sorpresa, ¿no? Que no es sorpresa, bueno, no es sorpresa, pero nos hicimos eco de esto, de la gran necesidad de visibilizar problemáticas, y bueno, el documental y la herramienta audiovisual es maravillosa. María, eso. si tienen por ahí la posibilidad de tenerlo subido a alguna plataforma, lo podemos compartir ahora por el chat para que lo podamos seguir viendo. Podemos poner, bueno. Podemos poner los links de, Perfecto. por ejemplo, el de Jimena. Sí, sí. Perfecto. Bueno, gracias, María. Está también Dayana Azaro, que quiere comentar brevemente la experiencia con las capacitadoras y con todos y todas acá. Dayana, ¿tenés la posibilidad de prender tu cámara? Sí, ¿no me ven? Hola. A ver, ahora sí. Bueno, yo soy estudiante de primer año de la licenciatura en Comunicación Social en Territorio de la UPAM. Y nosotros desde el taller de prácticas comunitarias se nos dio la posibilidad de trabajar proyectos así muy pequeños que viéramos con todo este contexto de pandemia, desde qué lugar podíamos con nuestros conocimientos aportar algo a la comunidad. Y personalmente elegí una cooperativa que trabaja el reciclado en origen, que se llama Bella Flor, y básicamente, bueno, más allá de que se podría decir que con todo lo ambiental no hay nada para inventar casi, mi trabajo consiste en armarles notas y publicarlas en un diario digital que se llama Infohuella, y la verdad que les ha abierto las puertas de muchos otros lugares. De hecho la misma ULPAM ha colaborado con la cooperativa, y bueno, la verdad que son experiencias muy gratificantes para uno, principalmente como estudiante, más en primer año, tener posibilidades de cambiar, aunque sea algo tan chiquitito en la comunidad. No, ahí como comentando esto que dice Dayana y lo que traía María, que me parece que también está bueno para pensar a la hora de formular proyectos, que tiene que ver con los lenguajes que usamos, ¿no? Que es algo que también intentamos problematizar desde el programa, ¿no? Con las metodologías y los lenguajes que usamos tanto para producir conocimiento como para ponerlo en circulación, ¿no? Entonces, bueno, todavía la palabra escrita tiene centralidad y hegemonía en la academia, pero eso no quiere decir que necesitemos también recuperar la oralidad, ¿no? Como esta forma de poder recuperar saberes, de construir saberes, y en todo caso darnos esas metodologías, porque bueno, quizás el proyecto lo construimos con las organizaciones o con las comunidades desde el momento cero que pensamos la idea hasta que lo presentamos, lo ejecutamos, pero quizás el escribir, ¿no? Cada una de las palabras, la redacción, la hacemos de forma conjunta, y entonces, bueno, quizás pueden ir y venir audios de WhatsApp, puede venir una entrevista que después grabamos, ¿no? Como pensar también, esto que traía María me parecía interesante, y lo que traía Diana, para repensar también las herramientas que usamos a la hora de ponernos a producir conocimiento, a recuperar saberes y a ponerlos en circulación. Sí, y también otra cosita para agregar es dos cosas. Por un lado, esto que traía Sol hace un ratito, de poder pensar los proyectos como una oportunidad de participación, ¿no? Tanto para las organizaciones. Nosotras, cuando las organizaciones trabajan en sus proyectos, bueno, una de las cosas que intentamos trabajar fuertemente es pensar esto, bueno, de qué forma fortalecer este proyecto, realizar este proyecto puede generar mayor participación de la comunidad, pero también cómo los proyectos de extensión pueden generar mayor participación en los mismos proyectos de extensión, ¿no? Y cómo podemos ir involucrando a estudiantes, a graduados y graduadas en la participación de estos proyectos, en la implementación, en este diálogo entre la universidad y la comunidad, y cómo constituimos, digamos, los proyectos en oportunidades de aprendizaje, en experiencias de aprendizaje, ¿no? Cómo
impacta también, vemos nosotras, en los proyectos que se realizan en el marco del programa, en esta convocatoria que hacemos anual, tienen un acompañamiento en el territorio que lo hacen un equipo de estudiantes y graduados y graduadas. Y bueno, una de las cosas que trabajamos fuertemente es cómo impactan la formación, ¿no? Cuán distinto es un perfil de un estudiante, una estudiante que ha pasado por las experiencias de extensión, que ha podido participar en proyectos de extensión y que se ha formado al calor de las comunidades, al calor de las organizaciones, desde las metodologías participativas, cómo eso modifica la escucha, modifica la disponibilidad, ¿no? Puede traer también, ser una oportunidad, decimos, el proyecto, una oportunidad de participación y una oportunidad de aprendizaje. Entonces, bueno, convertir estas experiencias en aprendizajes para las comunidades, para la universidad, para pensarlas dentro de la formación de estudiantes también. Tenemos también un pedido de palabra. Ivania, si estás con la posibilidad de cámara y de audio, te saludamos. Hola, hola Sol, qué gusto. Hola Bárbara, qué gusto, qué placer volver a verlas y bueno, encantada. Cuando miré la invitación dije definitivamente tengo que estar ahí para poder escuchar y aprender, seguir aprendiendo con ustedes. Les cuento que siempre conservo el trifolio que me dieron sobre las prácticas sociocomunitarias de la UBA, ¿verdad? Y me dio mucho gusto encontrar dentro del relevamiento de COVID, un informe de ustedes, me dio mucho gusto ver el trabajo que están haciendo y pues es parte de lo que socializo como prácticas integrales en mi universidad, en el diplomado de vinculación, así que pues las vamos siguiendo siempre. Entonces para mí pues un honor poder compartir en este espacio y pues al inicio, bueno, estoy clara que el taller es sobre escribir proyectos, ¿sí? Estoy clara en eso y que hay que apuntarle a las herramientas. Entonces, un poco mi intervención va por ahí. El proyecto, como decía Bárbara hace unos segundos, el proyecto puede volverse un dispositivo, ¿verdad? De aprendizaje, debe volverse un dispositivo de aprendizaje y de transformación, ¿no? Es decir, que tenemos como un doble propósito ahí, ¿no? Porque siguiendo lo que nuestra perspectiva freiriana, ¿no? Transformar para aprender, aprender para transformar. Entonces nuestros proyectos de extensión llevan esa complejidad, que no la llevan, por supuesto, y ahí es donde tomamos distancia, no la llevan los proyectos pensados de una manera más instrumental, ¿verdad? Y técnica. Ese es el punto. O sea, es decir, estamos frente a una situación de crear dispositivos que tengan este propósito, pero no son los únicos propósitos. Es decir, y ya lo dijo Bárbara, también deben ser dispositivos para activar la democracia. Entonces, ¿en qué sentido? En la participación, o sea, ¿qué capacidad tiene el dispositivo para activar la perspectiva democrática, ¿no? Y cómo volver un espacio de deliberación, de devolverle la palabra a quienes no la tienen. Entonces, ese es el punto para la construcción de un proyecto. Entonces, no es fácil, es muy complejo, ¿sí? Es muy complejo. Y entonces como que no está dado todo, porque se va haciendo en el camino, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, asumir que es un reto que es muy complejo y que tiene por ahí todas estas vertientes necesarias para que tengan sentido desde la perspectiva de extensión crítica. Entonces, si estamos ante un proyecto con el que pretendemos aprender, pero también transformar, pero también democratizar, entonces, ¿de qué herramientas y técnicas estamos hablando? ¿Sí? Entonces, ahí se te da vuelta casi que todo lo que podría venir de la perspectiva de la planificación instrumental, por ejemplo, de un diagnóstico instrumental, por ejemplo, y desde la misma perspectiva de las ciencias sociales positivistas, por ejemplo. O sea, ahí estás rompiendo con todo un paradigma. Y entonces, esos son los retos, ¿no? Dentro del proceso de un proyecto de este tipo, hay momentos, hay etapas, porque es un proceso, reconocerlo así como un proceso, ¿no? Hay etapas en las cuales tú pones en juego estos cambios de paradigma. El diagnóstico, por ejemplo, pone en juego el cambio de paradigma de las ciencias sociales positivistas. Y te lo sustituye no por unas ciencias sociales con enfoque cualitativo, no, te lo sustituye por un enfoque participativo.
que ya es otra corriente, ¿no? Estamos hablando de otro salto. Luego, las técnicas te desbordan. Si estás hablando de un proyecto que estimula la democracia, ¿cómo haces para que lleguen las mujeres, por ejemplo? ¿Cómo haces para que estén los adultos mayores? ¿Cómo haces para que participen las personas que no hablan el lenguaje de la mayoría? ¿Cómo haces? Ahí están los retos, ¿no? ¿Cómo haces con las personas con un tipo de discapacidad o visual, auditiva, para que participe, para que sean escuchadas y para que, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces para eso? Entonces, ahí te desborda. Y luego, me parece que, porque todo el resto de los aspectos del manual son parte del trabajo y la experiencia acumulada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo imprimir en estas técnicas que ustedes ya están planteando en el manual, cómo imprimir esto? Que lógicamente al escribir un proyecto no se recrea, porque el escribirlo es como empezar desde donde finalizaste, ¿no? Cuando lo escribís, empezaste desde donde terminaste. Pero ¿cómo sucedió? No sucedió así. ¿Cómo logramos escribir proyectos que suceden como en realidad suceden? Y cómo logramos que se acepten como parte de las convocatorias, como parte de... También ese es otro reto, ¿no? El lograr escribir tal cual sucede. Por ejemplo, el momento cero, decía Sol. El momento cero, ¿cuál es el momento cero? El momento cero es el crucial, la negociación, ¿no? O sea, ahí es donde... Y entonces, ¿por qué es momento cero? ¿Por qué no le podemos poner jerárquicamente el 1, no? Entonces, desde ahí te da la idea de cómo se vuelve de complejo esto, pero a la vez enriquecedor y de aprendizaje. Sin duda, hay muchas técnicas, hay muchas metodologías de tipo participativo que se siguen sumando, digamos, a los procesos. Es un reto, digamos, para las universidades, es un reto para los equipos de extensión universitaria poder seleccionar, elegir aquellas técnicas, pero el mayor reto para mí es cómo hacer que participe, no el beneficiario, porque ese es otro de los términos con los que tenemos que pelearnos ya, ¿verdad? O sea, hemos estado pensando que ya es un término que lo hemos desgastado, es decir, ya no podemos hablar de beneficiarios en proyectos. Si estamos hablando de un enfoque participativo, transformador, ya no son beneficiarios, son constructores, son participantes activos de esa propia transformación que les compete, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que en todo el proyecto se verifique que sea genuina esa participación? ¿Cómo hacemos? Y me parece que ahí es donde están como los nudos críticos que alimentan estos talleres, ¿sí? Creo que esta sesión ha dado para mucho más de lo que el tiempo tiene, ¿sí? O sea, estoy segura que no podemos resolverlo acá. Y por eso vamos a tener otro encuentro, Ivania. Por eso, entonces, me parece que esto va a dar para muchas más cosas, pero sí quería decirlo y estoy muy contenta de que tengamos un espacio donde poder construir, digamos, este debate, porque eso precisamente tiene este espacio, ¿no? Que permite la deliberación, permite el debate. Y también debe de ser eso parte de la tónica de la construcción de un proyecto, la deliberación y el debate, ¿no? ¿Cómo estimulamos que eso sea lo que alimente el proyecto y nos haga, bueno, los objetivos, cómo los vamos a definir con ellos? ¿Y cómo hacemos que ellos definan objetivos y se pongan de acuerdo en qué es lo que les preocupa más y a lo que quisieran cambiar, ¿no? Entonces, todos esos elementos son fundamentales. Ahorita nosotros pasamos por un proceso de planificación, creo que Pedro, quien está conmigo acá, que ha estado dirigiéndolo, estamos planificando un proyecto participativo con un municipio indígena, y lo hemos tenido que estar haciendo por este medio, ¿no? Porque no hay forma de llegar a la comunidad presencialmente. Ha sido un reto porque solo hay una computadora en el municipio, pues. Y algunos jóvenes que están unidos en el proyecto, que antes les contaré que no participaban para nada porque les parecía aburridísimo eso del enfoque asambleísta de reunirse, ahora están muy activos y son los que hacen las videoconferencias, ¿verdad? Entonces ahora sí participan porque se sienten parte del proceso, ¿no? Pero luego ha sido un reto, ¿verdad? Porque hay que reunirse en la municipalidad varias personas para poder... Entonces, están mediando otros dispositivos para poder participar, pero eso a nosotros nos ha roto cualquier paradigma que teníamos de planificación anterior. O sea, no es cierto que podíamos estar cómodamente antes en un taller de 3 horas, 2 veces a la semana para poder concluir con el proceso de planificación. No. Ahorita tenemos, si Pedro no me deja mentir, desde marzo,
sesiones. Les voy a mandar una foto aquí para que luego Elio se las comparta del recorrido que hemos hecho, lo mapeé creo que hasta septiembre, si no me equivoco, ya van a ver toda la cantidad de espacios que hemos tenido que hacer y todavía no hacemos la planificación, ¿verdad? Todavía no está. Entonces, allí, justo esos son los desbordes. Entonces, eso les quería decir. El proceso de planificación, para que tenga este enfoque transformador de aprendizaje democrático, tiene que desbordarlo forzosamente. Y en ese desborde es donde está la coproducción de conocimiento, que es el que alimenta esta praxis, ¿sí? Ahí es donde, ese desborde. Entonces, la guía debe dar lugar a páginas en blanco al final de la guía donde la gente escriba, y ahí es donde está el punto del taller mismo. Ese manual que tú nos mandas tiene que tener páginas en blanco para que uno escriba cuál fue la novedad que te desbordó en el proyecto que planificaste. Y creo que eso lograría que cumpliéramos con el objetivo de este taller, ¿verdad? Entonces, eso, con todo gusto, aquí acompañándolos y aprendiendo, y encantadísima de verles, especialmente a ustedes, que les tengo mucha admiración, ¿verdad? Cuando las conocí allá en el Congreso de Paraguay. Hay tres cosas por ahí con las que nos quedamos, ¿no? Primero, la importancia de la sistematización de experiencias, que de alguna manera lo planteabas recién, Ivania, ¿no? Lo segundo es la posibilidad de quienes, pueden formar parte de proyectos. ¿Quiénes son los que forman parte de proyectos? Y empezar a cambiar esta idea de destinatarios o de beneficiarios por protagonistas. Y lo tercero que me parece interesante traer acá es que de esta charla, en la que estamos participando desde las 3 de la tarde, en un momento éramos 88, y de los 88 había 79 mujeres. Así que me parece también que es un dato interesantísimo para agregar, porque si hay posibilidad de transformar algunas realidades, también es por este camino, ¿no? Si les parece, tomamos en cuenta y hacemos un recorrido de lo que hemos dicho hoy, de lo que las compañeras han expresado hoy, y nos hacemos ya el gancho para el encuentro que viene. Sol. Dale, Eleonora. Bueno, gracias, Ivania. Ya nos deja, ¿no?, preguntas, desafíos. Hay que agarrar el formulario, romperlo y volver a armarlo. Así que nos quedamos con ese desafío. Bueno, ahí, como decía Eleonora, hoy, cuando empezamos a pensar este taller con Eleonora y Yamila, ¿no?, cuando nos encontramos a pensarlo, decíamos esto de, bueno, ¿cuáles son los nudos críticos, ¿no? ¿Cuáles son las mayores dificultades cuando escribimos esos proyectos en estos formularios, donde no todavía igual hay una lógica, hay un lenguaje que mientras lo seguimos cuestionando es lo que a veces nos permite acceder a recursos? Entonces, bueno, ¿cuáles son esas dificultades, las mayores dificultades? Y hablamos, bueno, del diagnóstico, que es lo primero que trabajó Vero, ¿no? Bueno, primero obviamente definir esta mirada sobre la planificación en general, como decía Ivania. Nosotras decimos que tiene que ser participativa para que un proyecto tenga sentido y que tiene que ser construida con la comunidad. Entonces, Vero traía esta idea de diagnóstico comunitario, le agregamos nosotras, no diagnóstico a secas, sino diagnóstico comunitario, para que también esté ya ahí contemplada la necesidad de que sea la comunidad parte de la realización de ese diagnóstico, la necesidad de delimitar problemas, de poder hacer una descripción vasta que permita a quien lee nuestros proyectos que conozca, que sienta que está caminando en ese barrio, en esa comunidad, que se encuentra de alguna manera ahí. Y después Barbie compartía esta necesidad de pensar como la coherencia, ¿no?, del proyecto. Entonces, decir que este diagnóstico que construimos de manera participativa y con las distintas voces y miradas nos va a permitir delimitar una estrategia de intervención acorde a los saberes tanto del equipo como de la comunidad, a los recursos, a los tiempos, ¿no?, y cómo ese diagnóstico, esos problemas o esas cosas que queremos transformar de alguna manera son como el reverso de nuestros objetivos, ¿no? Esos objetivos de transformación, decíamos, los problemas son esta brecha entre la realidad y esa situación deseada. Entonces, de alguna manera, los objetivos son ese deseo, ese horizonte que nos marca la posibilidad de hacer cosas de forma colectiva, ¿no? Trajimos ahí algún ejemplo, objetivos generales específicos, y la propuesta para el próximo encuentro, porque también esto que decía Ivania, la virtualidad cambia todo, no podemos estar en la facultad, siempre estamos 3 horas trabajando con las organizaciones. Hoy un Zoom de 3 horas se vuelve medio como ya pesado. Entonces propusimos repartirlo en 2 encuentros, y un poco la propuesta para el 21, ¿no? Sí, 21, es poder, 22, perdón,
es poder trabajar con todos los componentes, ¿no? Ahí en el manual van a ver que decimos los pasos de los proyectos, los distintos componentes. Por ahí un compañero en el chat preguntaba sobre el presupuesto, bueno, cronograma, presupuesto, actividades, volver a mirar todos esos componentes, y quizás está bueno ahí esto que trae Ivania como desafío de pensar, bueno, qué metodología nos damos, ¿no? Estaría bueno ahí si Ivania quiere compartir, otro compañero, bueno, ¿cómo hacemos para construir estos proyectos? ¿Con qué metodología? No es solo qué proyectos construimos, sino cómo los construimos. Me parece que es también una pregunta interesante para seguir pensando y llevarnos todos y todas de tarea. Veo que han quedado varios interrogantes, que han quedado muchas preguntas, que ha sido destruido todo el manual, así que ahora, bueno, nos van a quedar unos días para replantearnos, para ver qué hacernos y esto, para un poco ver el material que se ha dejado acá a través de audiovisuales, compartir las experiencias que se han charlado y un poco también recorrer la propuesta que tienen las chicas, que tienen Bárbara, Sol, Verónica, así que el manual quedó también a disposición acá en el chat y está en la web en línea, es de descarga gratuita, lo pueden leer y bueno, si hay que agregarle página en blanco es lo más fácil, pero lo interesante es que nosotras mismas vayamos escribiendo de esas páginas y empecemos a hacer algo distinto, empecemos a construir estos espacios con el consenso, con la participación, teniendo en cuenta a los otros en lo que hacemos. Así que la propuesta desde la Secretaría es seguir pensando y volvernos a encontrar el 22 de octubre, jueves 22 de octubre a las 3 de la tarde, que es un espacio que hemos dejado para actividades de la Secretaría. Desde este lugar no quedan más que agradecimiento para nuestras expositoras y para quienes estuvieran presentes también. Por mail les vamos a enviar el documento y este encuentro va a quedar grabado en línea para quien no nos pudo acompañar por este tiempo y espacio que no siempre es fácil encontrarnos ahora en la virtualidad y en pandemia. Así que nuevamente las gracias desde la universidad.